asistencia el día de hoy, que fue un poquito más corto este periodo hasta esta sesión, pero aquí estamos nuevamente y es un orgullo para mí presentar a la licenciada en Psicología María Eugenia Corral Trujillo. Ella tiene la licenciatura en la Facultad de Psicología de la UANL, tiene la especialidad en Psicoterapia Clínica y Hospitalaria, esto realizado en la Facultad de Medicina de la UANL, es máster en Neuropsicología y Demencias en el Instituto de Altos Estudios Universitarios en España. Ella es de los pocos que tienen el privilegio de ser miembro agremiado del Colegio Mexicano de Reumatología y actualmente ocupa el puesto de psicóloga clínica en nuestro centro de especialistas en artritis y reumatismo. Entonces, esta plática del día de hoy es muy importante porque a todos nos ha pasado que cuando nos dan un diagnóstico reumatológico pasamos por diferentes etapas, ¿sí? Hay unas etapas que duran más que otras en diferentes personas y muchas veces no podemos superar ciertas etapas. Entonces ella nos va a decir, nos va a llevar de la mano de cómo enfrentar un diagnóstico reumatológico. Entonces le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias. Hola, buenos días. Pues sí, la idea de hoy de la plática es que les explique un poquito más de qué es lo que pasa después de que nos dan un diagnóstico reumatológico, qué pasa con nuestra forma de empezar a adaptarnos a todos los cambios que van a pasar. Entonces, cuando nos dan un diagnóstico reumatológico, pues hay un montón de emociones que empezamos a sentir. Nos da miedo porque no sabemos qué está pasando, nos da mucha incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar, tristeza por los cambios que o sea, con los síntomas que tenemos, pues empezamos a tener diferentes incapacidades o dejamos de hacer cosas, entonces empezamos a también tener tristeza, muchas dudas, enojo y angustia. Entonces empezamos a tener todas estas emociones y pues la idea es saber qué vamos a hacer con todas estas emociones. ¿Por qué? Porque o sea, nos dan el diagnóstico y luego el reumatólogo nos empieza a decir, bueno, entonces vas a cambiar la dieta, vas a empezar a hacer esto, vas a empezar a tomar lo otro, vas a ir allá, vas a venir acá, te vas a tomar estudios de sangre y el ultrasonido y mil y un cosas. Entonces empieza a haber todo un tratamiento multidisciplinario que empieza a producir en el paciente muchos cambios, tanto en el cuerpo como en la mente, porque empezamos a tomar medicamentos que nos pueden dar muchos efectos secundarios que, pues aunque nos dijeron que iban a pasar, pues hasta que los vivimos los sentimos. Empezamos a tener cambios en nuestro estilo de vida, porque entonces tenemos que cambiar, por ejemplo, si tenemos limitación de movimientos, porque estamos muy inflamados de las articulaciones, pues entonces si estamos muy acostumbrados a ejercicio es bajarle la intensidad, cambiar el estilo de actividad física, ir con alguien para que nos ayude a la rehabilitación. También tenemos que hacer cambios en la alimentación, sí, tenemos que hacer cambios en los alimentos, en el ritmo de comidas, en las cantidades, en las porciones y también en la mayoría de las enfermedades reumatológicas hay mucha fatiga, entonces también tenemos que empezar a lidiar con la fatiga, tanto por los propios síntomas de la enfermedad, como también por todas estas emociones que se nos vinieron, que al final nos drenan, por así decirlo, emocionalmente y nos pueden generar mucho cansancio y fatiga. Entonces empezamos el tratamiento multidisciplinario y tenemos aparte todas las emociones y al peligro muchas más de las que ahorita les mencioné al principio, entonces se empieza a hacer como una confusión en el paciente, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Aparte luego vienen los familiares que nos dicen, ay, es que a mi vecina le pasó esto, y luego viene la comadre o la amiguita o el amiguito, que todo el mundo nos quiere dar consejos de qué hacer y qué no hacer. Entonces todo eso es muchas emociones y muchas ideas confusas todo el tiempo. Y aparte empieza a haber un duelo corporal. Para entender qué es el duelo corporal, primero tenemos que entender qué es el duelo, que el duelo es una reacción psicológica completamente normal y esperada
cuando se presenta, que se puede presentar en algunas personas cuando hay una pérdida significativa. Entonces, cuando nosotros perdemos algo, no necesariamente una persona, puede ser obviamente un familiar, un ser querido, perdemos un trabajo que queremos mucho, perdemos una mascota, nos tenemos que cambiar de residencia y pues ahí hay una pérdida. Cada vez que hay una pérdida, la mayoría de las personas pasan por una etapa de duelo, la cual es completamente normal y esperada, porque pues va a haber cambios en el humor, pero pues es solamente algo transitorio. Estos cambios pueden ser, pues nos sentimos un poco más tristes, a lo mejor un poco más preocupados, más inquietos, más nerviosos. También puede haber que a lo mejor en los primeros días o en el primer tiempo posterior a esta pérdida, pues haya como una sensación de incapacidad, de que no sabes qué vas a hacer ni cómo la vas a hacer ahora con esta pérdida con lo que perdiste o con la persona que perdiste, y puede haber un deterioro de la vida cotidiana. Pero esto no es ya algo que va a pasar que va a ser para siempre, solamente es una fase normal, esperada, que lo ideal es que la vivamos. Entonces, cuando nos dan un diagnóstico reumatológico, empieza a haber un duelo corporal, como les decía, entender duelo y entender también qué es un esquema corporal. El esquema corporal es la representación o idea que tenemos de nuestro propio cuerpo, físico, de nuestro propio cuerpo, sus diferentes partes, cómo nosotros percibimos y nos sentimos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos una enfermedad reumatológica, el esquema corporal que nosotros teníamos de nosotros mismos cambia. ¿A qué me refiero? Pues empieza a haber pérdidas físicas, porque podemos tener pérdida de movimiento en algún momento por las crisis de nuestra enfermedad. Podemos tener algún tipo de incapacidad, pérdidas cognitivas, disminución en nuestra autoestima, porque pues empezamos a perder nuestro esquema corporal. Puede haber cambios también en la sexualidad, también por ejemplo pues cuando tomamos prednisona, pues un efecto secundario es el que nos da mucha ansiedad por comer, y si no nos cuidamos aumentamos de peso. Entonces hay muchos cambios en nuestro esquema corporal. Entonces empezamos nosotros a tener este duelo corporal, que entonces sería pues la pérdida de nuestro cuerpo como nosotros creíamos que era o como nosotros lo teníamos esquematizado, su autonomía y sus capacidades, porque pues entonces como ya todos en algún momento han vivido a lo mejor una crisis de dolor o de inflamación, donde ya no somos los mismos que nosotros creíamos que éramos antes de que nos dieran el diagnóstico. ¿Sí? Entonces este duelo es lo que ahorita la doctora Janet nos mencionaba de las etapas que pasan, o fases, a mí me gusta llamarlas fases, ¿sí? Las fases del duelo no es como una tras la otra, son diferentes fases con las que vivimos, vamos y venimos entre ellas, mientras nos vamos adaptando a estos cambios que están pasando por el diagnóstico que nos acaban de dar. Entonces, bueno, son las fases, aquí vienen en la tabla, y también vienen algunas variables o algunas cosas que nos pueden ayudar a que la respuesta de cada persona sea más adaptativa, o sea que aunque a pesar de que estemos viviendo el duelo, esto nada más sea algo temporal. Entonces, una de las fases es el shock. Al principio es la respuesta inmediata después de que nos dan la noticia, ¿no? Es el momento inicial, el paciente entra así como en un shock de no saber ni qué hacer. Hay veces que, no sé, yo me imagino que muchos de ustedes cuando su reumatólogo les dijo, tienen artritis, ¿dudas? No. O ¿quieres saber algo más? No, sí estoy bien, sí entiendo todo, pero en realidad es por este shock donde nos bloqueamos y donde pues nada más estamos como intentando digerir la noticia que nos acaban de dar. Entonces, la edad, el sexo, la religión, la personalidad son algunas variables que nos ayudan o nos pueden entorpecer. Por ejemplo, entre más jóvenes a lo mejor se nos pueden ocurrir más formas de adaptarnos que a lo mejor una persona de la tercera edad, porque pues tenemos más energía, a lo mejor tenemos más gente a nuestro alrededor que nos puede ayudar. También la parte de la religión, en específico la espiritualidad. Hay veces que la religión, la espiritualidad nos ayuda, porque entonces el estar cercanos a una religión nos ayuda en esta parte a empezar a conciliar con nosotros mismos lo que nos está pasando. El tipo de personalidad también, si es una personalidad más nerviosa o más ansiosa, pues va a ser mucho más difícil a lo mejor salir de esta etapa, esta fase de shock,
pero pues se va a poder. La siguiente fase, por así decirlo, es la negación, que es el negar completamente lo que nos acaban de decir, ¿sí? No, yo no tengo nada, no va a pasar nada, yo voy a estar bien, no, yo no necesito medicamentos, yo no tengo por qué cambiar mi estilo de vida, no, yo no necesito nada, ¿no? Entonces, en esta fase, las redes de apoyo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, son los que nos pueden ayudar a pasar por esta fase y que ellos nos empiecen a como apoyar en estos cambios que hay que hacer. Por ejemplo, si el reumatólogo nos dice es que pues tiene que bajar de peso para que entonces las articulaciones les vaya mejor, etcétera, etcétera, entonces la familia puede ayudar a cambiar los hábitos de alimentación de toda la familia y así es más fácil para el paciente decir no, yo no necesito cambiar la dieta, yo estoy bien, porque toda la familia lo va a empezar a hacer y es una fase, una forma de transicionar por esta fase más positivamente. Luego es la negociación, es así como estos, no, pues es que si Dios me quita la artritis, yo voy a empezar a ir a misa todos los días, o yo voy a empezar a ir a rezar, y voy a ir a la basílica, y voy a hacer donaciones, etcétera, ¿no? O si todo sale bien, entonces yo me voy a dedicar y voy a hacer una fundación para ayudar a todos los pacientes, etcétera. Entonces es otra fase completamente normal del duelo por la cual hay que pasar. Y en esta parte de la negociación la comunicación es muy importante, porque entonces si el paciente puede hablar de estas negociaciones que quiere hacer con la familia, con la pareja, con el equipo multidisciplinario que lo está viendo, se puede empezar a dar cuenta que pues estas negociaciones no son tan reales o tan factibles, tan posibles, y entonces en este diálogo puede decir, bueno, pues sí, pues no va a pasar así, entonces mejor sí me tomo el medicamento, mejor sí cambio mi dieta, mejor sí empiezo a hacer ejercicio. Luego sigue la irritabilidad, el enojo del porque a mí, es que porque a mí me tenía que pasar, es que de todos mis hermanos yo soy el que tengo lupus, es que porque si yo siempre me cuido, es que yo siempre he sido súper saludable, pero mira este compañero que se la pasa comiendo tacos y aquí está sin para que le pase nada. Entonces empieza esta fase de irritabilidad. Es muy probable que en esta fase no nada más sea un enojo de la enfermedad, sino que se empiece a ver como reacciones con los demás y todo el tiempo esté irritado, la mayor parte del tiempo. Aquí, la parte de cómo fue esto del diagnóstico nos va como a ayudar a que esta fase no sea tan reactiva. Me refiero a que si pues el paciente ya había tenido síntomas y ya llevaba tiempo como estudiándose y ver qué estaba pasando, pues a lo mejor la noticia del diagnóstico va a ser inclusive como una especie de alivio de bueno, ya sé qué tengo. Pero si fue una respuesta inesperada, no sabía, ni siquiera me estaba esperando que tenía algo, entonces puede ser más difícil y puede ser que esta fase de irritabilidad se aparezca un poquito más, porque pues este enojo del por qué a mí, yo creo que todos lo hemos preguntado, por qué a mí me pasó que me diera artritis, por qué a mí es el que yo tengo lupus, y pues puede ser muy difícil y este enojo es completamente válido y la familia y los amigos tienen que pues entender que está pasando por estas fases, que no es fácil que nos den un diagnóstico crónico, porque al final una enfermedad reumática pues no es algo de que se te va a quitar después de 2-3 meses de tratamiento. Entonces esta parte de la irritabilidad es una forma de lidiar con todo esto. Después es la fase que se le llama la fase de depresión, donde ya después de que ya te enojaste, que ya intentaste hacer pactos, que ya estás así como que ya no sabes qué hacer, empiezas como hacia la aceptación, ¿sí? Entonces pues te sientes triste porque pues ahí es donde ya empiezas como a llorar la pérdida del duelo corporal, ¿no? La pérdida de tu cuerpo, de tu autonomía, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. Lloras el que pues ya no vas a ser igual, el que tienes que empezar a lidiar con que vas a tener que tomar medicamentos para el resto de tu vida, que vas a tener que ahora sí de plano hacer muchos cambios permanentes. Y el cambio permanente de ciertas cosas de nuestro cuerpo y de nuestra rutina diaria nos va a hacer que nos sintamos tristes. Ahora, el que nuestro paciente o el que nosotros como pacientes de vez en cuando lloremos, al principio o posterior al diagnóstico, que nos sentamos así como que sin ganas de hacer nada, desmotivados, que a lo mejor estamos teniendo problemas para dormir o para comer, no quiere decir que ya tengamos un trastorno depresivo. Lo podemos ver como una fase del duelo corporal que estamos viviendo y es completamente esperada. Y al final,
esta sí es la última fase, es la aceptación. La aceptación es cuando dices, bueno, pues sí, tengo artritis, pues sí, voy a tener que cambiar mi estilo de vida, pues sí, voy a tener que empezar a tomar medicamentos, pero entonces empiezas a hacer planes a futuro para que este cambio sea lo más fácil posible. ¿A qué me refiero? Pues entonces empiezas a organizarte, ¿no? Cuando tienes que comprar el medicamento, cuando tienes que ir a surtirlo y empiezas a hacer cambios y empiezas a lo mejor inclusive a buscar recetas para tener entonces seguir como un plan con los alimentos que no promueven la inflamación. Te organizas tus días para empezar a hacer más actividad física, calendarizas bien tus citas, entonces empiezas a hacer como estos cambios, pero hacia la aceptación de lo que pasó y ya como con esta idea de que pues sí me pasó, pero ya, hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, esta fase de la aceptación se puede aparecer así como mezclada entre todas, pero ya cuando se empieza a hacer como estos planes, sí, como ya más permanentes, como ya más propositivos, podemos decir, por así decirlo, que este duelo ya está concluido, ¿sí? O que ya se cerró la mayor parte de este duelo que estaba pasando el paciente o nosotros como pacientes. Entonces, les repito, estas fases no es una tras la otra, ¿sí? Se pueden ir mezclando, en algún momento puedes decir, no, pues empiezas a negociar y luego te enojas y luego te sientes triste y luego otra vez te vuelves a negociar y no pasa nada, ¿sí? Porque no es una tras otra. Son las fases y son como los estados emocionales por los que una persona, en este caso ustedes o sus familiares con diagnóstico reumatológico, va a pasar. Y es normal, es esperado, e inclusive a mí me preocuparía que a un paciente le digan, tiene artritis, tiene que hacer esto, le tiene que ir acá, o tiene que tomarse esto, vamos a cambiar esto, y ok, está bien, como si nada. Eso es más preocupante que de repente estar irritaditos, que de repente tener insomnio algunos días, que algunos días nos sintamos más tristes, ¿sí? Esto es lo esperado y esto es lo más sano para el proceso de adaptación que ustedes están empezando a vivir o que sus familiares están empezando a vivir. Entonces, bueno, aquí es donde vamos. Aceptación versus psicopatología o adaptación versus lo que no es una adaptación y lo que ya puede empezar a generar conflicto en el paciente y en la familia. Como les decía, los síntomas o estos estados emocionales del duelo se pueden considerar normales o patológicos de acuerdo a la proporción de estos. Me refiero a qué tanto está llorando. Si está llorando todos los días, lleva un mes sin querer salir a la cama, ya es la mayor parte del día está irritado, ¿sí? Pues eso ya estamos hablando de que no es algo tan adaptativo. Y lo más importante, o lo que en lo cual yo me baso para saber como un criterio más fuerte, es la funcionalidad, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros como pacientes o sus familiares estamos dejando de funcionar en la rutina diaria? Me refiero a que no, pues es que él era súper puntual, llegaba al trabajo 10 minutos antes, se hacía su comida, se llevaba su desayuno y de un tiempo para acá, después de toda esta parte del diagnóstico, está llegando tarde. O de plano hay días que está faltando. Ahí es perder funcionalidad. O de tanto que no estoy pudiendo dormir, entonces no duermo toda la noche, pero entonces duermo toda la mañana, entonces ya no estoy haciendo la comida o ya no estoy alcanzando a hacer mis actividades de la mañana o se me está olvidando ir al súper, ya no hay comida porque me quedo dormida 2 o 3 días. Entonces la funcionalidad es lo que más tenemos que tener en cuenta para saber si el paciente o nuestro familiar está haciendo un proceso de adaptación normal o un proceso de adaptación que ya no es normal, ¿sí? Entonces, las reacciones que nosotros tengamos de duelo son esperadas, como les digo. Le puede pasar a cualquier paciente que acaba de recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica y se debe de dejar que el paciente viva todos estos estados emocionales mientras no pierda la funcionalidad. Perdiendo la funcionalidad, ahora sí ya hay que pedir ayuda, porque la disfunción que el paciente está teniendo cada vez va a ser más y va a llegar a un punto en el que ya no va a tomarse los medicamentos, ya no va a ir a las citas, se va a quedar en cama y todo eso, pues como ya lo sabemos, el no comer bien, no tomar sus medicamentos, no hacer actividad física básicos,
pues va a hacer que entonces la enfermedad empeore, que haya a lo mejor alguna crisis, que entonces se complique mucho más el diagnóstico, que no tendría que haber sido tan complicado. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ya sabemos que nuestro paciente o nosotros nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo la funcionalidad de nuestra vida diaria? Entonces se hace un abordaje biopsicosocial. Bio me refiero a que cuando hay una disfunción y hay síntomas muy fuertes de tristeza, de irritabilidad, de llanto, de mucha ansiedad, de una inquietud o nerviosismo que ya no lo puede controlar la persona, que ya hay muchos cambios en sueño y apetito, hay que pedir la ayuda de un psiquiatra, que él nos va a ayudar con ver si hay que agregar la parte de un medicamento farmacológico para la parte de la salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces esto lo que nos hace es, el medicamento va a ser como un boost para entonces mejorar más pronto la parte del sueño, de la alimentación y la energía. Luego, el abordaje psico, entonces ya sería una psicoterapia, puede ser una psicoterapia individual, donde se generan estrategias de afrontamiento para lo que está pasando, ayudan técnicas de reducción de estrés, manejo de las emociones, y empezar a tener o promover el control y la autonomía del paciente con su enfermedad. O también puede haber psicoterapia grupal. Los grupos, la psicoterapia grupal como muy específico, por así decirlo, de que son puros pacientes con una enfermedad reumatológica o pacientes con sus familiares, ayudan mucho también porque entonces entre los mismos pacientes, junto con la persona que está como de promotor, ayuda a generar estrategias de afrontamiento, manejo del estrés, manejo de emociones, hasta inclusive tips como para la actividad de la vida, para generar mejor actividades de la vida diaria mucho más fáciles, porque pues obviamente un paciente con una enfermedad reumática puede entender y empatizar mucho más a lo mejor con otro paciente y se pueden generar ahí muchas estrategias muy útiles y muy prácticas. Entonces cualquiera de estas dos formas de psicoterapia son de muy buena ayuda, ¿sí? Y esas serían como aparte si se decide con la ayuda de un psiquiatra si se requiere de un tratamiento farmacológico. Y luego también está la parte social. ¿Por qué la parte social? Porque también es necesario hacer intervenciones familiares y promover la adaptación de un estilo de vida saludable y en pro de ayudar al diagnóstico reumático. ¿Por qué intervenciones familiares? Porque pues el paciente es parte de un sistema familiar, tiene papás, tiene hermanos, puede tener hijos, puede tener tíos, y es todo un sistema. Entonces cuando esta persona recibe un diagnóstico reumatológico y recibe indicaciones de como 5 o 6 médicos y especialistas de cambios, entonces la familia a veces también le puede costar trabajo aceptar y promover estos cambios. Cambios básicos como estilo de vida, de alimentos y de actividad física, o a veces los familiares no entienden la fatiga que está sintiendo un paciente con enfermedad reumática. Entonces es muy difícil a veces para el familiar decir, oye, es que pues no sé cómo ayudarte, porque me dices que estás cansado, pero pues yo también estoy cansada, pero no es lo mismo, entonces yo no me puedo imaginar. Entonces las intervenciones familiares ayudan a que las personas alrededor del paciente puedan empatizar y comprender un poco más lo que está pasando al paciente, ¿sí? Porque, bueno, esto ya me lo han mencionado algunos pacientes, ¿no? Que pues es que pues me dicen que yo me veo bien, ¿sí? Me dicen que yo me veo entera, me dicen que pues yo estoy muy bien, que me veo tranquilo, ¿sí? Entonces la familia a veces no puede entender, y muchas veces el psicólogo y todo el equipo multidisciplinario, porque las intervenciones familiares no nada más las hace el psicólogo, puede de repente el reumatólogo, a ver, tráeme a tu esposo y tráeme a tu hijo. O el nutriólogo, a ver, ¿quién cocina? Tráemelo para explicarle cómo se va a hacer, ¿no? O tráeme a tu mamá, que es la que te va a ayudar con la rehabilitación en casa. Y entonces las intervenciones familiares también son muy, muy importantes porque ayudan a que el proceso de adaptación y este duelo que se está viviendo sea más favorecedor, ¿sí? Y no se complique y no se vuelva algo que luego requiera otras intervenciones. Y bueno, pues como les decía, el equipo multidisciplinario es básico. Parte de lo que se ha visto en las pláticas aquí en el programa de educación en la comunidad es que han venido varios especialistas de diferentes áreas para poder entender mejor todo lo que se tiene que hacer. Entonces un equipo multidisciplinario tiene muchas personas,
¿sí? Que les van a ayudar de muchas formas a ustedes como pacientes o a sus familiares que tienen el diagnóstico a manejar mejor su enfermedad. Pero, como les decía, algo muy básico es que el paciente no es que lo tenga que vivir solo. Para eso está la familia. Entonces, muchas veces también me han dicho los pacientes, no, es que yo no le quiero decir a mi esposo que me duele. No, es que yo no le quiero decir a mis hijos que pues no los voy a poder acompañar a la piñata, que se van a ir con el vecino, con el amigo, ¿sí? Y eso es el quedarnos guardados con cosas, aparte de que la familia no, entonces no le estamos permitiendo que vea realmente ustedes cómo se sienten, va a hacer que entonces ustedes se guarden todo esto y se vaya acumulando, y ahora sí, este duelo y esta adaptación no va a ser bueno. Va a tener un desenlace negativo, porque entonces vamos a tener que recurrir a lo mejor a un tratamiento farmacológico, a lo mejor a terapia más individual, como más seguido, ¿sí? Porque entonces el guardarnos todos estos malestares pequeños de es que no los quiero molestar, es que no quiero que digan que no puedo, es que no sé qué, así, aparte que el duelo no se completa, por así decirlo, entonces luego se pueden generar estos sentimientos guardados, un trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad más grave, sí, se puede generar entonces muchos problemas en la relación con pareja, con hijos, con papás, con hermanos, y esas fricciones familiares al final no ayudan a que el sistema sea una red de apoyo para el paciente, ¿sí? Entonces, sí, el equipo multidisciplinario, pero también se tiene que hacer equipo con la familia, y ustedes se tienen que buscar la forma de acercarse a su familia y explicarles cómo se sienten, para que entonces ahora sí sea un equipo multidisciplinario médico, el paciente y la familia, los que van a enfrentar un diagnóstico reumatológico, ¿sí? Porque no está solo el paciente, y en equipo todas esas personas van a hacer que estas fases del duelo sean lo normal y lo esperado, y no se complique y se haga algo que al final entorpezca la enfermedad reumática. Y bueno, pues eso sería todo. Se los intenté hacer la plática breve porque me imaginé que iba a haber más preguntas que diapositivas que quisieran leer. Entonces ahorita pues vamos a ver la parte de las preguntas. Y pues sí, algo muy importante que me gustaría recalcar es que el paciente no debe estar solo, no se debe sentir solo. Entonces, si el paciente cree que la familia no lo está entendiendo, o que el reumatólogo, el nutriólogo o alguien no lo está entendiendo, tal vez haya fallas en la comunicación. Y eso es algo que la parte de los especialistas en salud mental les podemos ayudar a favorecer una comunicación más asertiva, donde realmente se pueda expresar lo que el paciente está sintiendo, lo que los familiares están sintiendo, y también que paciente y familia puedan entender las indicaciones médicas, ¿sí? Es como una vía neutra, por así decirlo, un psicólogo o un psiquiatra clínico que esté ahí en un equipo multidisciplinario, para a lo mejor es traducir lo que el paciente no sabe decir, lo que la familia no sabe decir. Gracias. Gracias a la licenciada Maru. Le damos otro aplauso. Le damos entrega a su reconocimiento. Mientras escriben sus preguntas, invitamos a la licenciada a sentarse. Y hay algo que, bueno, yo voy a empezar con una pregunta o con un comentario. Pasa mucho, Leo, que pasa con mis pacientes, que en alguna de estas fases, no sé si en alguna más o menos, que es cuando, y lo mencionaste en varios segmentos de tu plática, de que tratamiento multidisciplinario, cambio de hábitos, alimentación, ejercicio. Entonces mucha gente dice, ay, pues yo estoy bien a gusto con lo que como, no hago ejercicio porque no estoy acostumbrada. Entonces viene la vecina o viene sutanita, menganita, y dice, no, pues es que a fulanita le diagnosticaron X enfermedad y está tomando estas pastillas naturales que te van a ayudar y te van a quitar, te van a curar definitivamente esto, sin necesidad de que tú te sacrifiques y que tú no hagas nada. Entonces, ¿hay alguna fase donde suceda esto más frecuentemente? Los famosos productos milagro, esos que te curan todo sin que tú no hagas nada, ¿verdad? Y que compran y que piden sus cajas y resulta que ahí dicen, no, pues es natural porque tiene
sauce, glucosamina, condroitina, ajo y tiene raíz de no sé qué, pero resulta que como nosotros los mandamos a investigar, pues ahí le meten el esteroide y te dicen, y a mí me dicen, yo quiero, pero yo no quiero cortisona, doctora, porque esa me hincha, me hace daño. Pero resulta que compran esos productos porque en la cajita dice que, pues que son naturales, y resulta que ahí, sin decir, le ponen, entonces todo el mundo se lo toma y se siente mágicamente bien. Es que lo está tomando fulanito y se siente muy bien. Y al final, pues eso, cuando ya regresan con uno, resulta que traen 5 kilos de más, traen cataratas, traen el azúcar bien alta, la presión bien alta. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de eso mientras hacen sus preguntas? Yo creo que en la fase de negación es cuando uno intenta buscar como todas estas alternativas que no sean la multidisciplinaria y la médica. Esta parte de no, es que nada más si dejo la coca ya no me va a doler, o es que si dejo las tortillas entonces ya no va a pasar nada, o es que no, es que le metí mucho al gimnasio, por eso mueven las articulaciones. Entonces en la negación es cuando uno empieza a buscar todas estas respuestas como nada más del ambiente o situaciones naturales porque les dijeron, y ahí es donde la familia ayuda al paciente a decir, oye, pues es que no, mira, vamos aquí, o que vamos a intentar esto, y pues de alguna forma intentar prevenir que se compren todas estas pastillas y polvos y raíces mágicas y tés que al final pues va a ser más perjudicial. Digo, y no estamos en contra del tratamiento alternativo, inclusive la plática pasada la doctora especialista nos habló de toda la terapia alternativa que está permitida. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se recurre a este tipo de terapia. ¿Ya tenemos algunas preguntas? Mi reumatóloga me dice que me ve deprimida y me recetó sertralina y me dice que me voy a sentir mejor. No me las tomé. ¿Me recomienda hacerlo? Pues si se los recomendó el reumatólogo, la sertralina es un antidepresivo, entonces no habría problema. Yo recomendaría que pudiéramos tener una evaluación con algún psiquiatra o en algún psicólogo para encontrar la intensidad y el grado de disfunción, porque muchas veces no se ocupa un antidepresivo, solamente con una intervención psicológica o de terapia se puede a lo mejor bajar estos síntomas depresivos y no recurrir a un fármaco. Aquí hay otra pregunta, creo que esa la puedo contestar yo, dice, ¿es normal el cansancio en la artritis? Sí, bueno, no es normal, ¿sí? Pero se presenta muy frecuentemente, sobre todo cuando les diagnosticamos al inicio de la enfermedad donde los marcadores de inflamación están muy altos o les encontramos las articulaciones muy inflamadas, eso causa mucho cansancio. Conforme le vamos dando tratamiento y la inflamación va disminuyendo, ese cansancio debe de ir disminuyendo, claro, aunado a una buena alimentación y a una terapia física o a un tipo de actividad física, ¿verdad? Que eso mejora mediante la liberación de endorfinas. Dice, ¿algunos medicamentos de la artritis también causan cansancio? Sí, sobre todo el metotrexate en algunas personas. Por eso muchas veces, muchos de ustedes que les damos metotrexate, les decimos, tómate los fines de semana. A veces es por eso que cuando nos tomamos un poquito el metotrexate nos sentimos cansados. Y el cuerpo es muy sabio, a veces necesita descansar. Entonces el fin de semana, para que podamos descansar un poquito mejor. Cuando ya es demasiado el cansancio o la fatiga, quiere decir que a lo mejor el medicamento no le está cayendo bien, y es ahí cuando vienen con nosotros y nos dicen, porque nos tienen que decir, ¿sí? Es que me pasa esto, me pasa el otro con el medicamento, hay que tener la confianza, porque a veces me ha pasado de que no se toman nada y resulta que se estaban tomando la ortiga con ajo rey, y luego ya cuando se enteraron que tenía cortisona, le digo porque me ha pasado, lo dejan de tomar y ya, doctora, se siente súper mal, no se puede levantar de la cama porque dejó el medicamento. Entonces, sí es normal que con algunos medicamentos haya fatiga, entonces por eso se suplementa uno a veces, les dice, toma ácido fólico, toma biotín, ¿sí? Que esos ayudan a mejorar la fatiga, ¿sí? Y luego aquí dice, los medicamentos para dormir también causan cansancio en el día, como el prazolam. Algunas personas que les damos el prazolam, se los damos para quitar la ansiedad y para mejorar el sueño, pero a veces esos medicamentos causan un efecto de más que persiste al otro día. Es
cuando hay que bajar la dosis, porque se supone que si se lo damos es para que duerman y se relajen, ¿verdad? Y que al otro día se levanten con pila, con ánimo para hacer sus actividades físicas. No es normal que es que me lo dio el doctor y a mí yo me la paso dormida todo el día. No, eso no es normal y tienen que transmitírselo a su médico para que haga cambios en el tratamiento. Y luego dice, ¿de qué se conforma el equipo multidisciplinario? Pues el equipo multidisciplinario es la psicóloga o el psicólogo, el reumatólogo, el nutriólogo, el terapista, ¿sí? ¿Quién más? El odontólogo, el oftalmólogo. Entonces, son las diferentes especialidades que ayudan a las enfermedades reumáticas, porque las enfermedades reumáticas son enfermedades sistémicas. ¿Qué quiere decir sistémicas? Que afectan diferentes órganos, ¿verdad? A muchos, que el ojo, que la boca, que las articulaciones, que la piel, que la vejiga, que los pulmones. Entonces, a veces necesitamos, por ejemplo, del neumólogo, del gastroenterólogo. Entonces, ese es un equipo multidisciplinario y, por ejemplo, generalmente el reumatólogo es el que está en contacto con ese equipo para llevar un poquito la batuta de su tratamiento. Ese es un equipo multidisciplinario y debe estar presente en en este tipo de enfermedades. Esta es una pregunta muy larga, dice, tengo un multidiagnóstico, eso es muy común, ¿sí? Multidiagnóstico, o sea que te diagnosticaron muchas cosas y al final no sabes qué es lo que te está pasando. Espondilitis, artritis, necesito cambiar de oftalmólogo, ¿no? O de lentes. Espondilitis, artritis, osteoartritis y fibromialgia. El haber tenido fuertes problemas emocionales familiares provocan estas enfermedades o impiden su mejoría no resolver. Cuando hay una situación emocional fuerte, puede generarse mucho estrés en la persona y eso puede hacer que haya una crisis o un pico de dolor, un pico de inflamación, mucha fatiga, ¿sí? Entonces, la idea de regresamos al equipo multidisciplinario es que si algo está pasando emocional, el paciente con el psicólogo lo trabajan y le avisa al equipo, porque el equipo también se tiene que preparar para esas cosas. Entonces, sí es muy común que ante un evento estresante muy fuerte o emocional muy fuerte haya un pico de enfermedad o de síntomas. ¿Existe un tiempo límite de fases para saber cuándo ya no es normal? Se habla de que a lo mejor inclusive puede ser hasta un año, pero les digo, yo más que hablar de un tiempo, es del grado de funcionalidad. Les repito, eso es muy importante, porque si a los 3-4 meses del diagnóstico y del inicio de tratamiento el paciente ya está muy disfuncional en sus actividades de la vida diaria, eso ya no está bien y ya se tiene que hacer una intervención más especial. Aquí hay una pregunta para ti, Maru, dice, ¿es recomendable que la familia tome terapia para sobre manejar el diagnóstico? Y ahorita yo contesto la otra pregunta. Sí, muchas veces no es que se puede tener una terapia familiar como tal, o en la misma terapia individual del paciente se asignan, por así decirlo, ciertas sesiones a que venga la familia o venga la red de apoyo del paciente y se puedan trabajar estas dudas, estas inquietudes o estos problemas de comunicación. Y la otra pregunta que no va en el tema, pero sí es muy importante mencionarla, que eso es lo que les causa muchas veces el temor y la ansiedad y estos problemas a ustedes. Dice, ¿cuáles son los efectos secundarios de la prednisona y el metotrexate? Nada más, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿sí? O sea, la aspirina, el paracetamol, todo tiene efectos secundarios. Entonces, cuando nosotros les damos prednisona, quiere decir que hay un brote de enfermedad o no se puede mejorar a veces el estado inflamatorio. Nosotros lo damos en dosis pequeñas, los famosos esteroides. Lo ideal es que sea una terapia puente. ¿Qué significa puente? Es mientras se llega a la mejoría, ¿sí? Ya que se llega a la mejoría del estado inflamatorio, nosotros ya empezamos a disminuir la prednisona o dejamos dosis muy pequeñas de prednisona donde los efectos secundarios pues no son tan severos como si tomáramos dosis altas. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios cuando manejamos dosis altas de prednisona o de cortisona? Pues ya todos sabemos, aumento de los niveles de azúcar, presión persistentemente elevada, cataratas, a veces puede ser un poquito
poquito de infección, aumento de peso, la jorobita que se hace aquí atrás, los cachetes, generalmente son con dosis elevadas de prednisona, arriba de 15 miligramos, pero siempre tratamos de darle 5 miligramos o 2.5 miligramos, que es, ahí los efectos secundarios son menores, pero siempre con la meta de quitarlo. Efectos secundarios del metotrexate, puede haber un poquito de náusea, puede haber alteración de los glóbulos blancos, pero siempre lo damos con ácido fólico, y el ácido fólico es el que previene estos efectos secundarios, ¿sí? Si ustedes están tomando metotrexate y no están tomando ácido fólico, aguas, porque ahí sí vienen los efectos secundarios, sobre todo de caída de pelo, fueguitos en la boca, y es muy común que a veces llegan llenos de úlceras en la boca, y le digo, ¿te estás tomando el Trixilent? Sí, o el metotrexate. ¿Estás tomando ácido fólico? No, es que se me olvida, ¿sí? Entonces, es ahí donde vienen los efectos secundarios. Y siempre les hacemos exámenes, ¿sí? Entonces, exámenes de hígado, exámenes de sangre para ver que todo esté bien. Si ustedes mejoran el tratamiento multidisciplinario a través de la nutrición, a través de la actividad física, nosotros les bajamos el metotrexate. ¿Y por qué no? Inclusive quitarlo. Pero también depende que ustedes pongan de su parte para que yo pueda quitar, o el reumatólogo que los ve les pueda quitar el metotrexate o bajarse. Pero si no haces nada, no bajas de peso, sigues manteniendo tu circunferencia arriba de 88, ¿sí? Ahí, pues, ¿cuándo te voy a poder quitar el metotrexate? Si es que te da miedo, ¿verdad? Pero normalmente, con una buena vigilancia, tenemos pacientes que toman metotrexate por 10, 15 años sin ningún problema. Entonces, no le tengan tanto miedo si el reumatólogo les da un seguimiento estrecho. Aquí hay otra. Dice el... A ver, dígame. De la letra no le entiendo. El exceso de ejercicio puede causar desgaste en las articulaciones. Al ciclismo, la natación. Bueno, siempre les decimos, tienes que hacer ejercicio de bajo impacto. ¿Qué significa bajo impacto? Que no lastime tus articulaciones, ¿verdad? Entonces te digo, caminar, elíptica, bicicleta, porque ahí no hay impacto en las articulaciones. Pero no te voy a poner a correr, a levantar pesas de 10, 20 kilos, porque ahí sí podemos dañar las articulaciones. Las articulaciones necesitamos moverlas, así como necesitamos comer, necesitamos darle ejercicio a nuestros músculos para que se fortalezcan las articulaciones. Entonces, acuérdense que todos los extremos son malos. No les vamos a poner exceso de ejercicio ni exceso de peso, pero sí mantener rangos de movimiento en las articulaciones y mejorarlos, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de acuerdo a tu capacidad física. Si tú nunca has hecho ejercicio, pues no te voy a poner a trotar una hora, ¿verdad? Mínimo empieza a caminar 5 o 10 minutos. Conforme vas aumentando tu fortaleza muscular, vas aumentando tus tiempos. Entonces, el ejercicio es como un anillo al dedo para cada quien. No es que a todos deben de hacer ciclismo, no, es de acuerdo a cómo esté tu condición física. Yo te voy a decir, o te va a decir tu reumatólogo o tu terapista, qué tipo de actividad física debes de hacer para tu cuerpo y para tu condición física. Yo creo que hablando de las 5 etapas en tercera persona, ¿cuál sería la que se debe de tener mayor consideración? Es decir, ¿cuál impacta más cuando un hijo tiene el diagnóstico y cómo tratarla? Yo creo que la que podría ser un poquito más incapacitante sería la fase de depresión, que es donde empieza a haber estos síntomas depresivos que pueden ser a lo mejor los más incapacitantes. Pero al final cada persona es diferente, entonces muchas personas reaccionan a las malas noticias más bien irritados, no tanto de la tristeza. Entonces sería más bien que en base a las fases y a lo que ahorita hemos estado platicando, ustedes vean cómo se están sintiendo y el grado de disfunción que le está causando. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros familiares a manejar sus emociones? Bueno, pues
La parte de la comunicación es muy importante, entonces el platicar con el familiar que tiene la enfermedad diagnosticada puede ayudar mucho a que el paciente no se sienta solo y pueda sentirse un poquito más acompañado en toda esta situación. Antes de las 5 etapas del diagnóstico, ¿qué hacer con la carga de incertidumbre antes del diagnóstico? Ya que no es fácil el diagnóstico. O sea, antes de que se le diagnostique. Sí, dice, o en el proceso que en el proceso que les hacemos los exámenes para saber qué tienen o no tienen. Pues sí, es mucha angustia lo que se vive mientras no, y mucha incertidumbre. Entonces, pues desde ahí se puede buscar ayuda de algún psicólogo o psiquiatra. La verdad es que no eso hasta que sea disfuncional es que tengan que pedir ayuda. Ustedes, si ustedes dicen yo ya no sé qué hacer ni no sé cómo me estoy sintiendo, pueden pedir ayuda en cualquier momento, ¿sí? A mí la intención de explicar estas fases es porque luego es común que digan, es que desde que tengo artritis tengo depresión, y no es tan así. Es más bien, desde que me diagnosticaron con artritis estoy lidiando con todo esto y me siento triste. Entonces, se puede pedir ayuda en cualquier momento. ¿Qué efectos tienen los medicamentos antidepresivos? ¿Por cuánto tiempo ya es malo tomarlos? ¿Causan adicción? Hay diferentes tipos de familias de medicamentos para los problemas de la salud mental. Un psiquiatra es el que tiene que llevar a cabo este control. Cada uno de los psiquiatras depende del medicamento, depende de la familia, depende de qué medicamento sea y depende de la gravedad o la intensidad de los síntomas, es cuánto tiempo se va a tomar y cuál es la dosis. Entonces, pues sería como listarlos bastante, sería más bien el acudir con un psiquiatra, pero la mayoría no causan adicción, eso es como un mito más que una realidad, y muchas veces después de unos meses se puede empezar a hacer el retiro. Acuérdense que nosotros antes de dar un tratamiento siempre vemos riesgo contra beneficio, ¿verdad? Siempre es eso. Entonces, cuando damos un medicamento es porque más les va a beneficiar que perjudicar. Entonces tengan claro eso. Nunca vamos a dar un medicamento porque te va a dañar, porque de hecho nuestro principio es no dañar, ¿verdad? Entonces, no tengan confianza de que si les dan un medicamento antidepresivo es porque lo necesitan, no porque no lo necesiten. Si no estuvieran así, pues no les darían el tratamiento. Entonces, entre más pongas de tu parte, más tiempo, digamos, va a pasar menos tiempo con el medicamento, se puede quitar el medicamento. Entonces, o también, si ustedes dicen, es que a mí me da miedo porque a lo mejor no me lo pueden quitar porque me hago adicta al medicamento, eso, pues no, ¿verdad? No hay adicción verdadera, es si lo necesitas. Ahora, si no lo necesitas, si hay ciertos medicamentos, por ejemplo, duloxetina o Cymbalta, que es un antidepresivo, en el caso de a veces de nosotros que digo, pues ya no lo necesitas, se los vamos disminuyendo poco a poco, porque eso no se puede quitar de golpe. Como la prednisona, que no se la podemos quitar de golpe tampoco, entonces vamos disminuyendo la dosis. Así son algunos antidepresivos, siempre con la ayuda de su médico. Bueno, algo importante también ahí, muchas veces, porque me ha pasado que, es que mi abuelita tenía ahí una caja de sertralina, entonces me dijo que me la tomara, porque pues a ella le ayudó. No es así, porque si bien los antidepresivos sí van a ayudarles, tienen que ver con los reumatólogos, que entonces no hay interacciones, que no hay efectos secundarios a largo plazo, etcétera, porque a veces la combinación de ciertos medicamentos puede hacer que se disminuya o se potencialicen el otro medicamento, ¿no? Entonces, aunque les den la cajita de sertralina o las gotitas de tafil o las muestras de no sé qué cosa, primero pregúntenle a su equipo multidisciplinario, a su reumatólogo, si es necesario o no, porque les repito, no porque sea un diagnóstico, les den el diagnóstico quiere decir que ustedes vayan a tener depresión, y no porque se sientan tristes unos días necesitan un antidepresivo. Y la última pregunta dice, ¿dónde se puede apoyar para el área deportiva? Me imagino que es para rehabilitación física. Dentro del programa de atención integral que tiene el CEAR hay un subprograma que es de rehabilitación física. Entonces, las personas que estén interesadas, tú tienes el PAD de rehabilitación, ya no, ¿quién lo tiene? Está ahí, ¿verdad? Bueno, ahorita los residentes se ponen afuera y a quien le interese un programa de rehabilitación física pueden entrar al programa con información, con los requisitos
los muchachos los tienen ahí, los residentes, en la mesita de información. Entonces sí tenemos el programa de atención integral enfocado a rehabilitación física, ¿sí? Personalizado. Entonces sí sería una alternativa para los que les interese. El 13 de julio es nuestra siguiente charla y de hecho se trata rehabilitación física en pacientes con enfermedades reumáticas. Entonces va a estar muy bien esa plática. Sábado 13 de julio. ¿No tenemos avisos parroquiales? ¿No? Bueno, ok. Bueno, sí, tengo uno. Se está llevando a cabo un taller de autocuidado de pacientes con síndrome de Sjögren. La licenciada Maru va para allá ahorita, por eso hizo la plática cortita. No sé si haya cupo ahorita para... No sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces sí, estamos con el grupo de Sjögren, entonces se está trabajando muy bien y para que se informen los interesados, ¿vale? Aquí en el CEAR. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el siguiente mes.